Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de la situación de las viviendas de Fray Albino con el gerente de Vincorsa, Rafael Ibáñez. Rafael, unas viviendas que tienen una serie de características y que necesitan una actuación, eso sí, no de urgencia. ¿Cuáles son las demandas principales de los vecinos con respecto a la situación de sus viviendas? Sí, vamos a ver, la barriada de Fray Albino tiene unas peculiaridades, ¿no? Fundamentalmente dos. Una, el que están asentados sobre unos suelos que tienen unas características, que son suelos de arcilla expansivas que se llaman, con lo cual son suelos que con las arcillas cuando reciben la humedad se expanden como si fuese un chicle, cuando pierden humedad se contraen, con lo cual son suelos en los que las construcciones tienen que adecuarse mucho a esas características del suelo. ¿Qué pasa? Que las construcciones que se hicieron en Fray Albino no se adecuan a esas características porque requieren una cimentación especial, y en el caso de la vivienda de Fray Albino, pues la cimentación que en su momento se hizo es una cimentación muy débil, se hizo en una zanja de poca profundidad, con carbonilla, en fin, tiene una característica que hace que no se adecuen a ese suelo. Cuando los suelos se expanden, las viviendas se parten, de alguna forma, se agrietan y eso hace que, bueno, porque se tenga, por un lado, esa pérdida de confort, porque las viviendas tienen grietas, en algunos casos llega a haber problemas de seguridad porque los edificios van sufriendo y en algunos casos ha habido riesgo de ruina de la vivienda. De derrumbamiento. Sí. ¿Sí que actualmente hay algún caso de emergencia, de actuación en alguna de las viviendas? Ha habido algún caso, sí, de hecho hace unos días, ¿no?, el debate que se ha suscitado se propició porque hubo, ¿no?, una actuación en una vivienda de los bomberos que la vecina Francisca, la que vivía en la vivienda, empezó a escuchar mucho ruido durante la noche, llamó a la policía, los bomberos, estuvieron allí los servicios técnicos de los bomberos y aconsejaron el desalojo de la propietaria porque entendían que podía haber un riesgo de derrumbe de la vivienda, ¿no? Con lo cual hay algún problema específico en los que los problemas son más severos, pero vamos, no hay una situación de emergencia, no hay una situación generalizada en la que haya un peligro de integridad de los edificios y de las personas, ¿no?, de forma significativa, de forma masiva, más allá de algún caso puntual que se existe. Sí, hay una preocupación constante, lo que quieres comentar, de los vecinos. Una vivienda que además de la cimentación, bueno, pues en su día se hicieron con unos materiales que, bueno, no eran los más adecuados, pero que en cierto modo han propiciado que no haya más derrumbamientos porque tienen una cierta flexibilidad. Es verdad, sí. En algunos casos el que los materiales no fuesen los más idóneos para esta problemática ha venido bien, sí. Muchas de las viviendas tienen hecha la estructura del tejado fundamentalmente de madera, y la madera evidentemente es más flexible que un material más rígido como podía ser, ¿no?, el cemento, ¿no?, o otro tipo de forjado, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa flexibilidad permite que cuando se mueve el suelo, la vivienda se adapte a algo mejor, ¿no? Con lo cual, ahí hay un proceso curioso de que, que los materiales sean así, posibilita el que no haya mayores riesgos. El proceso de restauración de vivienda de Fray Albino va a ser un proceso muy complejo. El próximo martes se va a empezar a llevar a cabo el diagnóstico de la vivienda, evidentemente una por una atendiendo a las necesidades primarias, pero hay que seguir trabajando a lo largo de diferentes fases, entiendo. Sí, vamos, lo que nosotros hemos hablado con la asociación vecinal es que en este momento nos pilla haciendo el trabajo del plan municipal de la vivienda. El plan municipal de la vivienda es una exigencia que no hace la ley no exige el que las ciudades nos dotemos de un plan de vivienda. Y lo que dice la ley es que tenemos que hacer dos cosas. Uno, una fase de diagnóstico de la realidad residencial de la ciudad, y luego una fase de propuesta de plan de actuación de qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que simplemente hemos hablado con los vecinos es vamos a seguir esa ruta. Vamos a hacer el diagnóstico estamos haciendo el diagnóstico de la realidad residencial de la ciudad y lo vamos a hacer barrio a barrio. Uno de los barrios es Fray Albino, con lo cual vamos a hacer el diagnóstico que nos exige el plan de vivienda, haciendo un especial miramiento, sí, aparte de
los datos generales que nos pide la ley, que es que hagamos un estudio sobre cómo es la población, cuáles son las características de los demandantes de vivienda. Nos pide también que hagamos un análisis de las casas, de la realidad, cuántas casas vacías hay, qué antigüedad tiene, qué infraviviendas existen. Entonces, dentro de esos trabajos lo que hemos planteado es que vamos a hacer un diagnóstico ya casa a casa de verificación. Hay un equipo de personas que están ahora mismo en Vincosa para esa finalidad, haciendo un diagnóstico casa a casa, viendo bueno, qué casas tienen grietas, qué casas tienen algún tipo de problema también con las canalizaciones. Uno de los problemas que provoca también la expansión del suelo es que muchas veces quiebra las conducciones del agua residuales de las viviendas a la red general, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo vamos a complementar el trabajo de diagnóstico global que estamos haciendo con un trabajo más sistemático casa a casa. ¿Podemos hablar de plazos, Rafael, a la hora de intervenir la vivienda una vez que se haga el diagnóstico? Nuestro pronóstico es que en un plazo de unos 3 meses tengamos hecho ese primer diagnóstico. Cuando tengamos ese diagnóstico entramos en la fase del plan de actuación, de debatir el plan de actuación. ¿Cuál es nuestra idea? Que cuando hagamos el diagnóstico, lo volquemos, lo socialicemos, por un lado con el vecindario, nos va a ocurrir en Fray Albino como con el resto de la ciudad, pero volquemos ese diagnóstico que hemos hecho para que sea conocido y sea complementado. Muchas veces nosotros estamos haciendo el diagnóstico, algunas veces utilizando bases de datos, otras veces con esta presencia puerta a puerta en las distintas viviendas, pero hay también otra mirada, otro diagnóstico que tienen los propios vecinos, que tienen sus asociaciones vecinales, etcétera. Entonces vamos a complementar ese diagnóstico y ya luego toca la fase de debate sobre cuáles son las actuaciones que hay que emprender, ¿no? Y en ese proceso natural de debate tendremos que pensar en el futuro, ¿sí? Cómo queremos que sea el barrio en este caso de Fray Albino del futuro, y cómo vamos dando respuesta a las problemáticas que nos vamos a encontrar, entre ellas este problema estructural que tienen las viviendas del barrio. ¿Difícil, por tanto, que se empiece a llevar a cabo la actuación en la vivienda este año? ¿O es muy pronto para estimarlo? Nos lo va a decir el diagnóstico nos va a decir varias cosas. Uno, si hay que hacer algún tipo de actuación urgente en alguna vivienda, bueno, pues tendremos que ir viendo esos ritmos. Y luego lo que nos va a decir es cómo mejorar el barrio y las patologías, tanto las presentes como las futuras, cómo ir actuando en el tiempo. Y ahí, afortunadamente, yo creo que hay una reflexión que compartimos, yo creo que todos los llamados a participar en este debate, los vecinos, sus asociaciones vecinales, las distintas fuerzas políticas, etcétera, que es que como hay un problema estructural, hay un problema de raíz, hay que actuar de raíz. No tiene sentido el que hagamos soluciones parciales que no arreglen el problema, sino que tapen el problema o mitiguen el problema durante unos años para que luego vuelva a producirse. Muchísimas gracias, Rafael. Entendemos que entonces los plazos determinarán la urgencia de las actuaciones. Sí. Depende de la vivienda, del diagnóstico que se empezará a hacer el martes. Muchísimas gracias, Rafael, y esperemos que los vecinos de Fray Albino tengan pronto una solución para esta vivienda. Muchas gracias por asistir a este informativo.